haciendo yo la presentación del proyecto, ¿de acuerdo? Y vamos comenzando. Bueno, lo primero de todo queríamos deciros que la sesión de hoy se está grabando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que os la podamos enviar y demás. Y nada, me presento, yo soy Pilar. Aquí tenemos a mi compañera Isa, somos las dos de las compis de comunicación. Trabajamos en el Consorcio Andaluz de Impulso Social, que trabaja con entidades tanto del tercer sector como de la economía social y solidaria en Andalucía. Realizamos diferentes proyectos, trabajamos en el área de la comunicación, tecnología, desarrollo organizacional. Y bueno, este proyecto nace dentro de una convocatoria que presentamos a las convocatorias PERTES, que no sé si os suenan. Son los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica con los fondos Next Generation, Ministerio y demás. Y este proyecto se llama YUCOM, os lo voy a compartir por aquí simplemente el nombre para que sepáis un poco de lo que os estoy hablando. Dame un momentito. Aquí está. Vale. Creo que lo veis por aquí. El proyecto YUCOM pues nace con el motivo de, bueno, de aglutinar a los profesionales de la comunicación, porque nos dimos cuenta que en España no existía, por así decirlo, una plataforma, un recurso que englobara a los profesionales de la comunicación del ámbito social. En Francia sí había, en Alemania también, y no existían como observatorios, documentos de análisis, había como recursos independientes, pero nada que nos ayudara a tener una visión global de qué ocurría en comunicación en el ámbito del tercer sector y la economía social y solidaria. Entonces, pues bueno, CAIS presentó el proyecto a la convocatoria PERTE y de aquí nació YUCOM, que es la red de profesionales de la comunicación social. Y en este marco, pues estamos haciendo una serie de formaciones para compartir conocimientos, buenas prácticas y que nos podamos actualizar entre todas a nivel de comunicación. Y en el día de hoy tenemos aquí a Jessica Cuero, que nos va a impartir el webinar. Jessica, no sé si he dicho bien el apellido, pero bueno, si no me perdona. Es Quero, pero se me Quero, dificulta perdón, muchísimo, perdón. sí. Y nada, en este marco ella va a ser la docente de hoy. Vamos a hablar sobre Instagram, sobre estrategia y lo que os he comentado al principio, por si se ha incorporado alguna persona al final. Cualquier duda, cualquier cuestión que os gustaría comentar o preguntar, tenéis el chat disponible. Yo me encargo de pasárselo a Jessica porque ella estará compartiendo la presentación y no lo va a ver. Y si no, levantáis la mano, ¿vale? Abrís micro y os pasamos el turno de palabra. Así que nada, encantada de estar por aquí. Jessica, lo primero, darte las gracias y A vosotros. cuando quieras comenzamos, que estamos deseando escucharte. Perfecto, pues a ver, no me deja compartir. Ay, te voy a hacer confitriona, dame un momentito. Vale, Listo, ya eres coanfitriona, te tiene que dejar. sí, ya está. ¿Estáis viendo la presentación? De momento no, de momento sale que ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Pilar, y muchas gracias por invitarme a dar este webinar. Os voy a hablar de Instagram con propósito, ¿vale? Ahora mismo estamos yendo a un punto en el que todas las redes sociales en general están pidiendo un poquito a gritos que seamos un poquito más auténticos, dejar un poquito de lado ese postureo que venía siendo como muy común dentro de Instagram para dar paso a una, vamos a llamarlo, naturalidad controlada, ¿vale? Dentro de que obviamente todo esto vamos a planificarlo, vamos a tenerlo en cuenta y saber qué es lo que queremos transmitir, vamos a darle como un toque un poquito más cercano. Entonces, ¿qué os he preparado en concreto para esta clase? ¿Vale? Pues vamos a ver un poquito el tema de Instagram en la actualidad, porque hay algunos cambios que son bastante interesantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para no frustrarnos nosotros. También vamos a ver cómo tener un perfil cuidado. Esto es súper importante porque al final cuando alguien llega a nuestro perfil, lo que nosotros tenemos puesto en la biografía va a formar esa primera impresión
Y si no está correctamente trabajado, pues puede que esa persona se vaya sin saber qué es lo que hacemos, sin tenerlo claro o pensando algo que realmente no tiene que ver con nuestra marca. Después vamos a pasar a la estrategia con propósito y aquí os voy a explicar mi metodología con la que yo trabajo con mis clientes. Vamos a ver publicaciones que conectan, ejemplos de cómo aplicar esa estrategia para que lo tengáis más claro. Cómo comunicar desde la esencia, os he preparado algunas fórmulas que funcionan especialmente bien, organizarnos sin morir en el intento y luego voy a resolver las dudas. Si os van surgiendo durante lo que voy compartiendo, me paráis y me preguntáis, ¿vale? No tengo ningún tipo de problema. Entonces, bueno, me presento un poco para quien no me conozcáis. Yo soy Jessica Quero, soy estratega de marketing digital. Me he especializado en redes sociales y en copywriting. Aquí tenéis un poquito mi trayectoria, ¿vale? En 2013 empecé a trabajar con agencias de marketing local, por cuenta ajena, y en 2019 empecé a trabajar por cuenta propia, con mis propios clientes y también dando formaciones. Mi objetivo realmente es que al final, pues tanto profesionales como organizaciones puedan comunicar de forma profesional en el entorno digital con su personalidad propia y destacar en este mar de contenidos digitales que estamos ahora mismo. Y bueno, por aquí os he puesto que desde 2019 he hecho más de 60 formaciones y he impartido más de 25 ponencias en eventos. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo de Instagram? ¿Vale? Aquí os he puesto, esto es un estudio de este año, ¿vale? Lo hacemos, digamos, a año cerrado, por lo tanto es información de 2024, pero que se publica ahora en 2025. Y fijaros que el alcance de los reels ha bajado y ha subido el de los posts. ¿Esto qué significa? No quiere decir que ya no tengamos que publicar reels, quiere decir que tenemos que combinar ambos formatos, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si a mí me gusta ver mucho los vídeos, el algoritmo me va a mostrar mucho contenido en vídeo. Si a mí no me gusta, me va a mostrar otro tipo de contenido. Entonces, si dentro de nuestra comunidad, que es lo más normal, tenemos gente que le gustan los vídeos y gente que le gusta otro tipo de contenido, otro formato, ya sean las infografías, ya sean las imágenes, ya sea los carruseles, si nosotros tenemos una estrategia que vamos combinando diferentes formatos, es más fácil que lleguemos a ellos. Y al final, si todo el mundo se obceca en publicar reels y publicar reels y publicar reels, tienes un espacio que no está, compites con tanto en otros formatos. Después, fijaros que en tema de generación, ¿vale? Aquí os he puesto también Facebook porque salía en la parte de arriba, está bastante compensada, sobre todo es generación Z y millennials, pero hay bastante de generación X y hay bastante de baby boomers. Entonces, es una de las plataformas, obviamente Facebook está como un poquito más, sí que es verdad que la generación Z no termina de encajar ahí, pero está bastante adaptada a cualquier tipo de edad. Y luego... Fijaros, por aquí os he puesto impresiones e interacciones a nivel de post, que es el rosita, y de reels, que es el azul. Aún así, sigue habiendo más impresiones, en interacciones están un poquito más cercanas, por así decirlo, pero nos sigue dando más impresiones por el tema del algoritmo. Es decir, si yo publico un reel, ellos tienen un algoritmo específico que va a hacer que llegue a nuevas personas. ¿Quiere decir que con los carruseles no voy a llegar? No, porque tengo el SEO, ¿vale? Que luego lo veremos. Pero sí que obviamente va a nutrirse y va a llegar en general a un porcentaje mayor de nuevos usuarios. Aquí tenemos algunas novedades, ¿vale? Fijaros que yo esta semana estaba grabando un reel y de repente me salió esto que veis aquí, ¿vale? Puedo elegir la duración entre 15, 30, 60 o 20 minutos. ¿Quiere decir esto que vaya a hacer vídeos largos? Lo más normal es que en Instagram no funcionen. Tenemos que tener en cuenta que la atención está muy complicada, necesitamos retener al usuario para que realmente sea interesante y nos vaya a beneficiar y a darle más visibilidad a ese contenido. Y en 20 minutos pueden pasar muchas cosas. Quizá haya un momento en el que meta algo de relleno y en ese punto va a salir la gente. Pero bueno, para que veáis que al final podemos hacer vídeos más largos. No tenemos que ceñirnos a 20 segundos, 30 segundos. Podemos hacerlo más largos siempre y cuando tengan sentido hacerlos más largos. Luego, el 10 de julio, noticia. Esto lo anunciaron hace un montón de tiempo, parecía que no iba a pasar nunca y de repente ya lo tenemos aquí. Vamos a poder aparecer en los motores de búsqueda. Por lo tanto, el tema del SEO se hace mucho más relevante para que nosotros podamos aparecer y no sea publico un contenido y desaparece ya, sino que ese contenido, a pesar de tener meses e incluso años, pueda seguir trayéndonos visualizaciones, interacciones y nuevos seguidores. Tenemos también unas herramientas que han añadido que me parecen bastante interesantes a nivel de métricas porque es bastante visual y te da como un apunte
de lo que estás haciendo. Tenemos tanto resúmenes mensuales como semanales, ¿vale? A mí los semanales hay veces que no me sale, normalmente sale como una notificación, pero los mensuales ya lo tenemos en el panel de profesionales. Por lo tanto, nosotros podemos ir ahí, nos hace un resumen de lo que hemos publicado, de las métricas que hemos tenido y algunos consejos que siempre hay que coger con pinzas porque tenemos que tener en cuenta que los consejos nos los hace en base a lo que ellos quieren, a lo que mi negocio, mi organización quiere, ¿vale? Sino a lo que Instagram quiere que consigamos. Y luego, por último, tenemos el editor, el nuevo editor de vídeos de Instagram, que además, si os fijáis, si lo utilizamos, va a aparecer un botoncito que pone hecho con, en este caso, edits. Y esto, pues siempre, al final, pues si una empresa ha invertido en desarrollar una aplicación, pues lo más normal es que en un primer momento, pues le dé un poquito de visibilidad, ¿no? Le dé un poquito más de, pues eso, de visualizaciones para que la gente lo use y para que la gente lo vea. Además, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Yo analizo muchísimas cuentas porque al final es mi trabajo y porque es algo que me gusta y las métricas han bajado para todas. Es decir, yo hace tiempo tú ibas a una cuenta que tuviera medio millón de seguidores, 1 millón de seguidores y no se te ocurría que pudieran tener esa cantidad de comentarios o de visualizaciones que tienen ahora mismo. Entonces, esto es algo generalizado y tiene todo el sentido. Es decir, cuanto más contenido hay y la plataforma más cosas tiene para mostrar, más tiene que seleccionar y filtrar bien los contenidos que va a enseñar. En el momento tú estás publicando algo y no termina de convencer, pues se queda en tu perfil y listo. Entonces, aquí os he puesto ejemplos de diferentes cuentas que también tienen como diferentes tamaños para que veáis que, pues, oye, una cuenta de 15.000, ¿quién te iba a decir que va a tener 300 visualizaciones? Que muchas veces tenemos una cuenta pequeña y conseguimos poco y parece que nos martirizamos o parece que decimos es que esto no funciona, pero es que en realidad a todos nos ha bajado el alcance, ¿vale? Y lo tenemos que tener en cuenta. Y luego tenemos también el tema del algoritmo, ¿vale? Que esto, cada vez que escuchéis que está cambiando o que ha cambiado, realmente es mentira, ¿vale? Se va acoplando realmente al usuario. Por lo tanto, normalmente cuando hay un cambio significativo es que ha cambiado la forma que tenemos nosotros, los usuarios, de consumir el contenido. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Vale? Cuando yo publico un contenido, se va a mostrar a un porcentaje de la audiencia que ya no tiene por qué ser solo mis seguidores. Puede ser también gente de fuera que haya mostrado interés en esa temática o esas palabras clave que yo he publicado dentro de ese contenido. Si interactúan, que puede ser con me gusta, con comentarios, con compartidos, con guardados o simplemente visualizándolo. Me da igual que sea, si es un carrusel, pues viendo el contenido, deslizándolo, si es una infografía leyendo, pasando tiempo dentro del contenido, incluso dentro de la descripción. Eso va a contar como visualizaciones, va a ampliar y va a meter más usuarios. Esto va a ser recíproco hasta que llegue un momento en el que no interactúen y se quede dentro de nuestro perfil. Por lo tanto, ya no solo tienen algo que decir los seguidores de la propia cuenta, sino que también la gente que está fuera de ella, pero ha demostrado interés en una temática como la que nosotros estamos compartiendo. Ahora que ya sabemos esto y nos centramos un poquito en la realidad actual de Instagram, vamos a pasar al tema del perfil. Aquí os he puesto de ejemplo mi perfil, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Sobre todo, el nombre de usuario y el nombre de perfil aparecen dentro de los buscadores. Entonces, obviamente el nombre de marca debería estar dentro del nombre de usuario, pero dentro del nombre de perfil yo puedo añadir palabras clave. Fijaros que yo aquí tengo marketing en redes sociales. ¿Por qué? Porque si la gente busca Jessica Quero, me va a encontrar porque lo tengo aquí, lo tengo en el nombre de perfil, ¿vale? Esto de tenerlo aquí es porque te obligan cuando contratas lo de Meta Verify. Pero yo antes simplemente tenía Jessica, ¿vale? Para que supieran cómo me llamo y listo. Y si buscan marketing o si buscan redes sociales o si buscan marketing en redes sociales, me van a encontrar a mí, ¿vale? Que es realmente lo que me interesa. Entonces, esto tenemos que trabajarlo a nivel de SEO, pensando qué es lo que va a buscar el cliente potencial al que nosotros queremos llegar. La foto, obviamente, pues si es una organización vamos a poner el logo, si es una marca personal vamos a poner el de la persona. Y luego, fijaros que aquí tenemos un espacio en el que no hay hashtags. No metáis hashtags ahí porque son puntos de fuga. No os va a posicionar mejor por poner un hashtag. Ya entiende las palabras clave.
Lo que hace un hashtag es llevarlos fuera. Si yo estoy realizando una campaña, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que ha sido el Día del Orgullo, si yo estoy haciendo una campaña y esa campaña está activa, estamos publicando contenido y nos interesa potenciarlo, yo puedo poner el hashtag. En el momento ya no esté publicando contenido o sea un hashtag genérico, eso fuera. Porque al final estoy sacando a la gente que he conseguido que llegue a mi perfil fuera de mi perfil de nuevo, a ver un montón de contenido, que se entretenga con otras cosas, que vea otras cuentas y se olvide de que estaba en mi perfil. Aquí, fijaros, yo lo que tengo es, creo estrategias de marketing digital para ayudarte a conseguir los objetivos, ¿vale? Para que sepa qué es lo que hago, redes sociales, copywriting, inteligencia artificial, lo que se va a encontrar en mi cuenta, y formación y servicios. Y aquí tengo el enlace, ¿vale? Ahora podemos poner hasta 5 enlaces, pero es interesante que seamos nosotros los que dirijamos al usuario. Si yo le pongo 5 opciones y no saben cuál tiene que entrar, se va a marear. Si yo le pongo 2 opciones y están claramente diferenciadas, él ya luego puede navegar por la web, ¿vale? Y finalmente tengo las historias destacadas, que son las grandes olvidadas y las que peor en general suelen estar trabajadas. Las historias destacadas, aquí os lo he puesto, son como accesos directos a lo que consideramos más relevante. Estoy haciendo una campaña de algo en concreto, estoy recopilando donaciones para un acontecimiento que ha ocurrido o para una causa concreta. Estoy sacando una formación, estoy potenciando que se apunten como voluntarios, tengo servicios, tengo formaciones, tengo lo que sea que yo ofrezca, pues eso tiene que estar aquí. Y lo ideal, ¿vale? Fijaros que, bueno, en este caso no sale aquí. Lo ideal es, sí, perdón, opiniones, testimonios. Al final la gente necesita confiar. Estamos en una época en la que, pues tristemente, hay mucha estafa en la parte online y la persona, antes de sacar la cartera, necesita realmente confiar en esa empresa. Y una de las mejores formas es que otras personas estén hablando, porque al final, si yo hablo de una organización, pues obviamente voy a hablar bien, porque pertenezco a ella. Pero si hay otra persona que está en una situación similar a la mía y que no es de dentro de esa organización y te está contando cómo se siente, lo que ha conseguido, cómo ha contribuido, obviamente te da mucha más información y te convence mucho más. ¿Vale? Entonces, aquí es importante que lo optimicemos, no solo a nivel de las que hay, sino que cuando entren, lo primero que vean, las primeras historias, deben de darle toda la información que necesitan. Si yo voy a recopilar donaciones para una causa en concreto, yo lo que voy a hacer es explicarles la causa, explicarle cómo pueden colaborar y luego ya si quiero meto otras historias que sean un poco menos importantes. Pero las primeras son las que más se ven y son las que tienen que tener toda la información que necesita esa persona. Una vez lo tenemos optimizado, ¿vale? El tema del perfil que quede bonito, ya no es cuestión de, como antes, coger un diseño de feed que sea de unos colores en concreto y estar calentándote la cabeza. Si te sirve para organizarte, perfecto, ¿vale? A mí hay muchas veces que con algunos clientes, pues me es más fácil el decir, pues mira, voy a trabajar un reel, un carrusel y una infografía, ¿vale? Dentro de la estrategia y así me organizo mejor. Bien, si no, no es necesario hacer esas cosas ya. Lo que sí es necesario es tener una identidad visual, que al final cuando una persona vea un contenido directamente lo asocie, ¿no? Igual que nosotros cuando vemos un anuncio de Coca-Cola, en cuanto sale ese rojo o la cola esta que hacen con la C, o incluso muchas veces tienen como relación, ¿no? De lo que quieren transmitir, pues ya lo identificamos, no nos hace falta esperarnos a que aparezca el logo, sino que directamente decimos, uy, esto es de Coca-Cola, voy a prestar atención si nos gusta esta marca en concreto. Pues esto es igual. Yo voy a definir unos colores principales y otros secundarios, voy a trabajar una tipografía, ya sea una familia tipográfica que tiene como diferentes tipos de letra, desde la más finita hasta la negrita o la más gorda o puedo combinar varios. Cuidado siempre con las manuscritas, ¿vale? Son muy bonitas y demás, pero yo siempre digo que son como cuando tú faltabas a clase
y tu amigo te dejaba los apuntes. Había cosas, incluso a mí me pasaba a veces que escribía muy rápido y mi propia letra ni siquiera sabía lo que había escrito, ¿vale? Pues con esto tenemos que tener un poco de cuidado. Sí que podemos poner alguna palabra clave siempre que se lea bien, pero no abusar de ellas y no meterlas en texto, ¿vale? Porque si no es como demasiado y cansa. El tema de elementos gráficos, ¿vale? Pues fijaros que aquí he puesto una captura de pantalla de Kais, ¿vale? Y obviamente el logo tiene como esas formas redondeadas, no hace falta que nos vayamos a, yo qué sé, diseñar algo específico, un dibujo concreto, no, simplemente fijaros que aquí, todo, ¿vale? Incluso esto de aquí tiene como esos bordes contorneados, ¿vale? Para que sea como todos los elementos que nosotros vamos incorporando de forma redondeada, igual que la letra. Entonces, esto simplemente ya es parte de los elementos. Cuando vemos todas estas formas redondeadas, ya nos termina de encajar. También cómo vamos a usar el logotipo, ¿vale? Si lo vamos a poner en la parte de abajo, si lo vamos a poner en la parte de arriba, si va a ser el completo, si va a ser el acortado, ¿vale? Cómo lo vamos a incorporar. Las imágenes y vídeos, ¿cómo las vamos a trabajar? En muchas ocasiones el problema que tenéis es porque hacéis fotos en diferentes sitios, ¿vale? Pues vamos a intentar trabajarlas todas igual, con una misma luminosidad, en sitios que más o menos pues tengan a lo mejor algo, dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir, ¿no? A lo mejor podemos trabajar algo que sea como un poco un paisaje, o puede ser algo más con tonos neutros, ¿no? Que siempre pongamos una pared neutra de fondo o que pongamos algún tipo de lugar, ubicación que sea, que nos evoque la naturaleza, por ejemplo. Todas estas cosas las podemos ir controlando y podemos ir trabajándolas y que al final tengan sentido. Si al final le incorporamos estos tipos de títulos en los vídeos, pues obviamente queda como todo mucho más cohesionado. Al final es encontrar una armonía, no algo que sea muy estructurado, no algo que os lleve mucho tiempo, ni algo que realmente os esté limitando. Y con el tema de edición igual, vamos a ver cómo podemos editar, qué colores vamos a meter en la edición, si vamos a tocar filtros, efectos, transiciones, todas estas cosas, para que al final todo lo que estemos haciendo tenga como un mismo estilo y sea obviamente identificable, que es realmente lo que nos interesa. Y luego el tema de fijar las publicaciones, ¿vale? Aquí podemos fijar hasta 3 publicaciones en el feed y 3 en la pestaña de Reels. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de trabajar? Pues qué es a lo que a mí me interesa. Actualmente estoy haciendo algo concreto, ¿no? Pues estoy con una promoción, con un lanzamiento, con una causa en concreto. Vamos a hacer talleres por el día D. Eso obviamente debe de estar fijado arriba para que la gente nada más entrar lo vea. En el momento eso haya pasado, lo eliminamos, lo desfijamos y que se quede directamente dentro de nuestro perfil. Si os fijáis que tengo yo quién es Jessica Quero, ¿vale? Pues una simplemente en la que me presento para generar como esa confianza y que la gente me conozca un poco más. 5 formas de formarte conmigo y qué haría por ti si fuese tu social media manager. Digamos que 2 de venta y una de confianza. ¿Qué es lo que tengo aquí? 7 ideas para empezar a aparecer en Reels, ¿vale? Que es un contenido que en general le gustó bastante a la gente. Hashtags en Instagram que deriva a una de las formaciones. Y esta que ves aquí de no sabes qué contenido publicar en Instagram que deriva a uno de los recursos gratuitos que tengo disponibles dentro de mi página web. Por lo tanto, hace que esas personas puedan entrar dentro de mi embudo. Al final es cogerlo con estrategia, como prácticamente todo lo que vamos a hacer, para que al final estemos cogiendo a esa gente y derivándolas a los sitios que nos gustaría. Cuando esto ya está, ¿vale? Ya estamos consiguiendo y esto tenemos, para saber si realmente está bien optimizada, tenemos una métrica que son visitas al perfil y tenemos otra métrica que son nuevos seguidores, ¿vale? Para que nos sigan tienen que entrar dentro de nuestro perfil, salvo que hagamos publi y demás. Y esto es muy fácil. Si yo estoy en un porcentaje considerable, ¿vale? Debería de estar, si es un 20 mejor, ¿vale? Un 20% de las personas que lleguen. Si es un poquito, si es más bajo de 10, hay que intentar trabajarlo. Si está por arriba de 20, perfecto. Nos está indicando que las personas que están llegando a nuestro perfil realmente están interesadas y realmente terminan de seguirnos. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay un porcentaje que a lo mejor pues solo quiere informarse, a lo mejor solo quiere, pues ha visto alguna publicación y demás, pero no ha terminado de engancharse en ese momento, a lo mejor está viendo reels nuestros, pero no ha terminado de enganchar,
¿vale? Y puede ser que siga viendo nuestro contenido sin necesidad de seguirnos ahora mismo. Por lo tanto, pues ya no hay tanta necesidad de seguirnos, pero sí que tenemos que ir controlándolo para ver si realmente la biografía está bien o no. Aparte de la biografía, obviamente tenemos que tener una buena estrategia, ¿vale? Entonces, primero, tenemos que saber muy bien a quién comunicamos y no me vale el hablarle a todo el mundo. Al final, imaginaros que yo pudiera crear a una persona que fuera mi cliente potencial, ¿vale? Que fuera esa persona que 100%, o sea, no me cabe duda de que sea lo que sea que yo quiera conseguir, ¿vale? Sea un voluntario, sea donaciones, sea venderle mi producto, hay un 100% de probabilidades de que me compre. Vamos a definirlo. ¿Cómo sería esa persona? En esa persona es en la que yo me tengo que enfocar. Muchas veces vamos a tener la información de nuestro propio negocio, nuestra propia organización, ¿no? De la gente que tenemos asociada, de los voluntarios que ya tenemos, de la gente que nos ha comprado la formación X. Pues vamos a ver qué características tienen en común para poder crear a esa persona y sobre todo poder hablarle a esa persona. Porque al final el problema que hay ahora mismo es que si yo emito un contenido genérico, que pueda encajarle a cualquier tipo de persona, la gente no conecta. Y si no conecta, no siente que sea realmente ese contenido para ella, no se engancha y por lo tanto, pues no tenemos visibilidad. Si yo sé qué opina sobre el mundo en el que vivimos, qué le importa o qué le preocupa de la situación actual, de la situación futura, cómo actúa. Si es una persona pues se enfada y ya está, o si es una persona que toma acción y cómo toma acción. Incluso a quién sigue. Pues oye, seguramente haya dentro de los diferentes sectores tanto personas a nivel de influencers o creadores de contenido, como a nivel de organizaciones, como a nivel de incluso políticos o personas que no tienen por qué crear contenido como tal, pero que sí pueden ser referentes por ser profesionales de un área en concreta. ¿Qué medios consulta? Y aquí en medios me refiero a revistas digitales, a periódicos digitales, a blogs, a foros, todo lo que nosotros consideremos que nos está aportando una idea. ¿Por qué? Porque al final yo luego puedo hacer referencia a esos canales, ¿no? A esos medios y que se sienta identificado porque él también los lee, ¿no? No es lo mismo que yo te diga una noticia que te diga, he leído en tal sitio y yo sepa que ese periódico digital te gusta, esta noticia. Ya parece como que le da un poco de autoridad, parece que conectas un poco más. Si te has enterado, dices, ah, pues yo también la leí el otro día. Si no, dices, uy, pues tengo que pasarme porque a lo mejor tengo noticias pendientes, ¿vale? Te va generando al final una reacción, que es lo que vamos a buscar con el contenido. También, ¿qué creencias tiene? Los mitos, las creencias, los errores en general suelen funcionar muy bien en redes sociales porque te hacen despertar, te hacen darte cuenta de que quizás te has creído algo que no era del todo real porque no tienes la información, ¿vale? Para verificarlo. Y cuando alguien te lo explica, es verdad que no vas a cambiar tu creencia de la noche a la mañana, ¿vale? Va a depender obviamente de la persona, de la creencia en particular y demás, pero sí que te empieza a generar dudas que muchas veces entran en un proceso para quitar esa creencia y empezar a ver la realidad de forma diferente. Y también cómo se siente. Es decir, aquí una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear contenido es qué emoción quiero transmitir yo. Es lo que tiene la mayor parte de contenido viral y muchas veces no se habla de ello. ¿Por qué? Porque si a mí un contenido consigue enfadarme, hace que reaccione y hace que lo recuerde y hace que hable de él y hace que busque más información. Si un contenido me emociona, lo mismo. ¿Qué contenidos son los que pasan sin pena ni gloria, por así decir? Los que no me han producido nada. Normalmente nos podemos acordar, a lo mejor ahora a estas alturas no, pero el anuncio de Navidad siempre se hace viral. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo algo en concreto, un sentimiento muy arraigado a una época en concreta del año y lo hace de forma muy visual y obviamente con una campaña publicitaria pues bastante costosa, ¿no? Pero no necesitamos irnos a algo así, necesitamos pensar qué quiero yo transmitir con ese contenido y cómo puedo hacer que eso llegue al usuario.
Obviamente el primer paso es conociéndolo. Si yo no lo conozco en detalle, si yo no sé qué problemas tiene, qué preocupaciones tiene, cuáles son sus retos del día a día, es muy complicado que pueda hablarle directamente a esa persona, ¿no? Al final, cuando hablamos con un amigo, es muy fácil captar su atención porque sabemos lo que le interesa, sabemos qué le puede gustar del tema que vamos a hablar, en qué debemos de focalizarnos, si hay algo que tenemos que contarlo más rápido o necesita más contexto. Todas estas cosas porque ya lo conocemos, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. Después tenemos que saber qué y cómo comunicamos, ¿vale? Que esto sería la parte de identidad verbal. Yo necesito primero saber qué mensaje quiero emitir. Yo quiero emitir que soy una buena profesional de lo que hago. Yo quiero emitir que con mi organización van a colaborar en algo que va a suponer un cambio real. Yo quiero emitir que esta formación les va a dar o les va a abrir las puertas a algo nuevo. ¿Vale? Al final yo lo tengo que tener siempre en mente a la hora de crear contenido para que realmente lo esté transmitiendo. La propuesta de valor igual. ¿Qué es lo que me diferencia? Es decir, si yo voy a ser voluntaria en una organización, ¿por qué escoger la vuestra en vez de cualquier otra? Si yo voy a comprar un producto o voy a hacer una formación, ¿por qué la vuestra en vez de cualquier otra? No hace falta que seamos como hiper mega diferentes, que inventemos la rueda o que hagamos... No, hace falta que tengamos claro cuál es nuestro propósito y qué es lo que vamos a entregarle al usuario. Con mi formación vas a tener experiencia práctica. Con mi formación vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer o el proceso que tienes que seguir para tal. Ya está, ¿vale? Al final es comunicarlo y sobre todo pensar por qué me enfoco o me importa en lo que me enfoco y me importa. Es decir, muchas veces el por qué hemos creado o el por qué trabajamos en una organización, en una empresa, en una marca o en una asociación es por algo. Nos ha pasado algo, nosotros le damos más importancia a algo en concreto. No tengáis miedo a transmitirlo, ¿vale? Porque eso conecta muchísimo. Y el por qué hago lo que hago que también es súper importante. Yo os lo he dicho al principio, mi objetivo realmente, o sea, yo empecé a trabajar, me di cuenta de que mucha gente contrataba el servicio y nosotros nos poníamos a hacer cosas sin definir una estrategia personalizada, sin tener en cuenta los objetivos de la marca, ni cómo era, ni lo que quería transmitir, ni a quién se dirigía. No, lo que era, o sea, lo que la empresa quería es que hiciéramos cosas para que esa marca se sintiera como ya está trabajado esto, ¿no? Y se quedara tranquila. Y yo dije, no, es que no estamos trabajándolo bien, no estamos respetando lo que la marca realmente quiere compartir. Por eso yo empecé mi propio negocio y yo siempre lo comunico precisamente por eso, porque es algo que hace diferente esto. Y obviamente la identidad verbal, ¿vale? Todo el tema de valores, el tono que vamos a trabajar, aquí os he puesto ejemplo, puede ser cercano, empático, emocional, realista, honesto expresiones o frases hechas que va a depender mucho del cliente potencial. Si yo me dirijo a gente joven y empiezo dándole expresiones o frases hechas de hace más años que la tos, ¿no? Que las dice mi abuelo, obviamente no vamos a comunicar igual que si estamos dentro de la misma onda, ¿no? Y estamos hablando con palabras que podrían utilizar en su día a día. Y también palabras clave y palabras clave negativas. Es decir, por qué palabras me gustaría a mí posicionarme y cuáles no quiero aparecer. Por ejemplo, aquí yo estuve trabajando para una empresa de seguros, ¿vale? Y comúnmente es utilizado el seguro, la expresión, ¿no? De seguros para muertos, pero es un seguro de decesos. Si no queremos hacer alusión a ese tipo de conceptos, eso sería la palabra negativa. ¿Y cómo la vamos a sustituir? Con seguro de decesos. Ahí podemos buscar diferentes variantes, porque al final la otra parte es la coloquial y esta es como un poquito más técnica. Pues podríamos ver cómo encaja sin llegar a decir ciertas palabras que no nos interesen. Y aquí tenéis, una vez ya tenemos todo eso, cómo transmitirlo a nivel de contenidos y de acciones o estrategias. Es decir, yo lo que he hecho aquí es coger el típico embudo de marketing y traspasarlo a los objetivos que podemos trabajar en redes sociales. Está hecho como un embudo porque veréis que en general en la parte alta entra como mucha gente, pero luego vamos filtrando y al final llega mucha menos gente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es
objetivo principal que deberíamos de trabajar en una primera etapa? La visibilidad. Necesitamos llegar a gente nueva y que nos conozca, ¿vale? Esto es básico. Si yo tengo una marca nueva o si tengo una marca poco visible o si yo soy muy visible offline pero no tanto online, tengo que trabajar la visibilidad para que me vean. Pero no solo tengo que trabajar la visibilidad, o sea, no sirve de nada que de repente tengamos virales y tengamos mucho contenido, pero eso no se traduzca en el siguiente paso, ¿vale? Que son las interacciones. ¿Por qué? Porque acordaros de cuando os he explicado el algoritmo, el usuario es el que le dice a el algoritmo si realmente ese contenido interesa o no. Si ese contenido interesa, va a abrirle, digamos, la tubería para que entre más gente. Si no interesa, no lo va a ver nadie. Pero es que además, sin a nosotros, ¿vale? Fijaros que aquí he puesto convertir usuarios en seguidores y en comunidad, porque a mí me puede seguir una persona, pero a mí no me interesa nada que me siga una persona y se quede ahí, porque puede seguirme y no ver absolutamente ningún tipo de contenido del que yo publique. Es más, seguramente si hacéis un poco de investigación dentro de vuestro Instagram, os metéis en los de seguidos, veréis que hay gente a lo mejor hace meses o años que no veis que publiqué nada. Y ha seguido publicando, pero como vosotros no habéis interactuado y no habéis pasado suficiente tiempo en la plataforma como para que llegue el momento de enseñaros ese contenido, no lo estáis viendo y ni siquiera lo recordáis, ¿vale? Entonces, necesitamos esas interacciones para que el algoritmo vea que esa persona está interesada en nuestra marca y en nuestra cuenta y le siga mostrando nuestro contenido, porque si no, no va a pasar a las siguientes fases. Las siguientes fases, ¿cuáles son? Confianza. Esto ya os he hablado antes de ello. Ahora mismo hay un montón de opciones porque la parte de Internet ha derribado, digamos, las barreras físicas que teníamos. Entonces yo puedo comprar en empresas de cualquier sitio de España, de cualquier sitio de Europa, de cualquier sitio del mundo y puedo contactar con organizaciones o donar dinero o ser voluntaria, en este caso sería a nivel online o yo desplazándome de cualquier sitio del mundo. Por lo tanto, necesito que esa marca en concreto me esté generando confianza, que me diga, ostras, es que esto es para mí, es que las cosas que están haciendo las hacen bien, es que si yo dono ese dinero sé que va a llegar a las personas que realmente lo necesitan o a la causa que realmente lo necesita. Necesito autoridad también. ¿Por qué? Porque al final la autoridad es algo importante. Si yo tengo una reputación, una buena reputación, obviamente, pues tengo autoridad. Si yo te estoy hablando de cosas que sé y tú me crees, eso también es autoridad. Y finalmente, la conversión, ¿vale? Y estas tres es para que el usuario actúe. Es decir, ya te sigo, ya estoy viendo tu contenido, interactuando con él, pero para dar el siguiente paso, realmente necesito confiar en que es la opción correcta, que haya esa autoridad de saber que realmente pues es una empresa con la que puedo trabajar, por así decirlo, y finalmente convertir, que el convertir puede ser desde venta, puede ser a donaciones, puede ser lo que vosotros consigáis, ¿vale? Que es el objetivo final de tener vuestra cuenta. ¿Cómo trabajamos todo esto? Pues con las publicaciones, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí os he puesto diferentes ejemplos, luego me ha comentado Pilar que os pasará las transparencias para que podáis entrar en cada uno de los enlaces y verlo bien, ¿vale? Porque aquí os he puesto el enlace al post en concreto. Si yo quiero trabajar visibilidad, ¿vale? Que no es, visibilidad no es igual a viralidad. Visibilidad es tener mucha visibilidad. ¿Quiere decir eso que se vaya a hacer un contenido viral? Puede que sí o puede que no. Es decir, yo lo que voy a conseguir es un extra de visibilidad. ¿Eso quiere decir que va a entrar dentro de la viralidad porque va a superar X? No tiene por qué. Pero sí en general me va a ayudar a llegar a nuevos usuarios. ¿Qué es lo que me ayuda entonces? Todo lo que sean noticias, todo lo que se esté hablando ahora mismo, la gente va a buscarlo. Es más, ya está diciendo la gente en muchos estudios que están usando las redes sociales como buscadores. Sobre todo TikTok. Es verdad que Instagram pues llegó un poquito más tarde al tema del SEO, por lo tanto, si buscamos cosas como muy específicas o muy concretas, nos va a salir un poco popurrí de cosas o a lo mejor no nos sale nada, ¿vale? Tienen que mejorarlo un poquito, pero están puestos en ello, ¿vale? Sobre todo por la noticia que os he dicho de que vamos a salir ya en tema de Google. Entonces,
Si alguien está hablando de algo en concreto, voy a coger yo esa noticia, voy a crear un contenido hablando de esa noticia. No quiere decir que le digamos simplemente la noticia y ya está. Obviamente hay que pues, ver cómo le influye, qué consecuencias tiene, aportar más información, algo que sea diferente al resto, ¿vale? El tema de novedades igual. De repente ha pasado algo en concreto, ¿vale? O hay una herramienta nueva que necesitan conocer. O dentro de nuestro propio negocio se van a hacer talleres o cosas que son novedades. Tema de tendencias, igual. Aquí hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Luego veremos el tema de tendencias, cómo podemos conocerlas y controlarlas, pero es importante todo lo que hemos visto antes. Es decir, no voy a coger yo una tendencia si quiero ser algo, quiero emitir un mensaje en concreto y que luego esa tendencia no esté emitiendo ese mensaje, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Incluso hay muchas veces que no encaja. Ahora, por ejemplo, seguro que estáis cansados de ver los vídeos estos con las hadas, ¿no? O con el dame un grr. Si no tiene sentido con mi marca, ¿para qué me voy a sumar a ello? Al final estamos emitiendo un mensaje que es contradictorio al resto y que puede afectar a la confianza que tiene la gente en nosotros. Si me encaja, perfecto, voy a ver cómo voy a hacerlo diferente para que no sea un clon más que no va a llamar la atención. El tema de días señalados, ¿vale? Es lo que se llaman tendencias planificadas. Si yo sé que va a llegar un día en concreto, voy a crear un contenido para ese día en concreto, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de Amor sin Fronteras, de Médicos sin Fronteras, ¿vale? Con el tema de el orgullo. Pues parece una tontería, pero son cosas que suelen funcionar, siempre y cuando le demos un toque diferente, ¿vale? Fijaros que aquí, pues digamos que ha utilizado el sin fronteras, ¿vale? Para transmitir algo en concreto, y luego en el texto hablaba de que en su caso, pues que obviamente atendían a personas independientemente de pues la orientación sexual que tuvieran, incluso pues también iban un poquito más allá, ¿no? Del lugar donde procedieran y todas estas cosas que al final es inclusión, ¿vale? Entonces, si está llegando un día en concreto que está relacionado y yo no hago un contenido, y quizás no sea tanto ese valor, ¿vale? Sobre todo os he puesto también este ejemplo porque ahora con todo el tema de Estados Unidos, muchas empresas que eran como más inclusivas, ahora ya no lo son tanto, ¿vale? Entonces, no es tema de marketing, es tema de valores. Si yo creo en algo, voy a compartirlo, voy a decirlo y voy a darle un espacio dentro de mis publicaciones. Si no creo en algo, me da igual que esté de moda. No creo en algo, no pasa nada, ¿vale? Por no creer en absolutamente todo. Tema de contenido de opinión, igual, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque polariza, ¿vale? Hay gente que va a opinar exactamente lo mismo que tú, va a defender lo mismo y va a defender lo que tú digas, y gente que va a opinar diferente. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿vale? Si yo hago una opinión o trato ciertos temas, es posible que me salgan haters. Entonces, si ese tema va relacionado con mis valores, me da igual. Es decir, estoy haciendo un filtro. Esa gente no me interesa si no tiene mis valores, no va a participar en las causas que yo esté compartiendo. Entonces, ¿para qué los quiero dentro de mi comunidad? Ahora, si es algo ajeno a esos valores o es algo que no tiene por qué la empresa o la organización hablar sobre ello, ¿vale? Pues ahí sí que podemos tener un poquito de problemas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Em, la opinión que nosotros vamos a dar, si la damos de forma más neutral en el sentido de que el contenido que yo haga, ¿vale? Acordaros del tema de las emociones, no genere rabia, no genere enfado, no genere un sentimiento negativo, va a ser más fácil que si sale gente detractora de lo que nosotros pensamos, sea un poquito más, lo escriba mejor, ¿no? Sea un poquito más comedida, por así decirlo, y nos diga simplemente su opinión y ya está. Si nosotros estamos haciendo uso de ese sentimiento negativo para hacer, obviamente, que ese contenido tenga más visibilidad, que enfade a la gente y que la gente responda, pues puede ser que nos respondan un poquito peor, ¿vale? Aquí yo siempre recomiendo no tener miedo a bloquear a la gente. O sea, hay mucha gente que por el anonimato de redes sociales se viene demasiado arriba y acaba soltando cosas que no debería. Entonces, es nuestra comunidad, ¿vale? Es nuestra cuenta y aquí tomamos nosotros las decisiones. Y si vemos que una persona se ha pasado,
podemos tomar la decisión de hablar con ella de forma bien, ¿no? Y decirle, oye, mira, creo que tu comentario no es el adecuado. Si se mantiene, pues decir, vale, pues te bloqueo y ya está. Si no se mantiene, pues entonces ya vemos cómo lo modifica y qué pasa ahí, ¿no? Porque es verdad que hay veces que a lo mejor nos podemos dejar llevar un poco por nuestro día a día y decimos cosas que no pensamos. En mi caso no me pasa porque yo es verdad que en esto estoy muy concienciada y es algo que no me gusta nada porque nunca sabes cómo puede afectar a la persona que hay detrás. Pero bueno, puedo entender que a lo mejor a alguna persona se le vaya de las manos, luego te pida perdón y ya está, y lo modifique. Y hay otras personas que estén obcecadas con eso y entonces pues fuera y listo. El tema de errores a evitar, ¿vale? Como os decía, todo lo que sean mitos, errores, creencias que tenemos como muy arraigadas, al final a la gente le hace darse cuenta de que está en un error y al final pues toma acción y dice, vale, voy a ver en qué me equivoco y obviamente muchas veces incluso os pueden dejar otros errores para validar si realmente están haciendo las cosas bien o no. El tema de dudas frecuentes también, ¿vale? Cuando investiguéis el cliente potencial, yo siempre hago un listado de todas las dudas que tiene y ese contenido me lo guardo porque es un contenido que podéis ir repitiendo. Si tiene dudas de qué es lo que puede hacer él para aportar a una causa, de cómo puede hacer donaciones, de qué tiene que tener en cuenta para que esas donaciones, pues evitar estafas, ¿no? A nivel de donaciones o demás. ¿Por qué debería de confiar en vosotros? Todas esas preguntas, eso lo podéis hacer constantemente, ¿vale? No me refiero a que todos los meses hagáis ese contenido, sino que vayáis repitiéndolo cada X tiempo porque son dudas que en general suelen tener. Entonces yo me creo un documento aparte, voy metiendo todas esas dudas, de vez en cuando voy haciendo un análisis del cliente potencial por si ha cambiado en algún aspecto y voy metiendo más, porque al final eso es un contenido que es súper interesante y que normalmente yo lo meto siempre en visibilidad porque suele tener mucha visibilidad porque hay mucha gente con esa duda, pero también genera bastantes interacciones porque al final la gente duda y la gente dice, ay, pues yo también lo creía, uy, pues esto es así, si también pasa este caso en concreto y te van dejando esos comentarios. Y luego todo lo que sea tema de tutoriales, ¿vale? Imaginaros que para donar tenéis una aplicación en concreto. Si hacéis un tutorial paso a paso a seguir, en general suele tener bastante visibilidad y suele generar bastante confianza, porque tú ya estás viendo todas las pantallas que vas a ver el día de mañana. Si de repente alguien hiciera phishing o cualquier cosa, si sale cualquier cosa diferente, ya te paralizas y dices, uy, aquí ha pasado algo, ¿no? Y aquí os dejé, ¿vale? También otro contenido que es tres formas de hacer tus derechos culturales sin darte cuenta, ¿vale? Está relacionado, o sea, no, las dudas frecuentes no tienen por qué ir solo con preguntas. Puedo hacerlo como tres cosas que necesitéis conocer. Normalmente se usa tres o cuatro porque no es como muy largo, sino que son como algo, como tips súper cortitos que son aplicables, ¿vale? Pero esto quiere decir que si encontráis cinco, hacer cinco, no pasa nada. Cuando trabajamos el tema de interacciones, ¿vale? Al final, todo lo que sea educativo en general suele suscitar pues, cierto tipo de dudas. Aquí incluso hay un truco de no contarlo todo, de dejarte alguna cosita para que la gente directamente te pregunte sobre ello. El empático, el contenido empático al final es este que refleja como una situación que puede ser común a la gente y que te hace conectar con ella. Pues esto en general, en todo el tema, por ejemplo, de asociaciones y demás, de organizaciones, ONGs, es algo que se suele usar mucho, ¿vale? ¿Por qué se hacen esos vídeos de publicidad en las que se ve a la gente pasando hambre? Porque llega un momento que empatizas con ellos y dices, ostras, es que por el simple hecho de haber nacido en otro sitio, no tienen los beneficios o las comodidades que tenemos nosotros. Y es simplemente un hecho de ubicación, ¿vale? Palabra en comentarios, ¿vale? Esto es lo típico que veis ahora de déjame la palabra tal y te envío, ¿vale? Pues esto es bastante interesante para añadir las publicaciones, ¿vale? Para que nos dejen esos comentarios extras. Cuando hablamos de ejemplos prácticos, ¿vale? Pues oye, yo he trabajado en esta causa y os pongo tres ejemplos prácticos de cómo podéis contribuir a ella. Al final normalmente te surgen ideas, te surgen dudas y vas dejando esos comentarios. Todo lo que sea sorteos y concursos. Yo es verdad que no soy muy fan de esto porque no terminaba como de gustarme mucho, pero es verdad que funciona, que al final la gente lo que sea que le puedas dar gratis, pues oye, le interesa. Términos que suelen confundirse.
Si yo sé que hay dos términos que están como muy próximos, ¿vale? Y que la gente suele confundir, pues en general puede ser interesante. Todo lo que sea mitos igual, ¿vale? Es lo que decía antes, no solo va a generar como esa visibilidad, sino también esa parte de, oye, pues yo me he creído también ¿esto es verdad? O ahora me surge la duda de toda la vida he estado creyendo en tal, que está asociado a esto también pasa así, ¿vale? Todo lo que sean juegos o contenidos interactivos. Aquí con contenidos interactivos me refiero, aquí tenéis un ejemplo de la Fundación Madrina. Adivina el emprendedor de la vulnerabilidad al éxito. ¿Vale? Y era un carrusel en el que iban saliendo como diferentes cosas que le habían sucedido a estas personas, porque muchas veces como que nos enfocamos en el éxito de una marca, de una empresa, de una persona, pero no nos damos cuenta que para llegar a ese punto quizás ha pasado un montón de cosas que nosotros no, o que incluso a nosotros nos afectarían de forma diferente y harían que dejáramos de intentarlo. Entonces, esto es una forma de, al final, involucrarlo, ¿vale? Y decir, ostras, pues no sabía esto de Steve Jobs o de Oprah o de quien sea. Y el tema de memes, ¿vale? Es verdad que hay veces que a mí no termina de encajarme con algunas cuentas, pero también suele generar como bastantes comentarios, ¿vale? Y aquí os he puesto también un contenido. En este caso era de una chica, a ver si me acuerdo. Era de una chica de dentro de la propia organización, ¿vale? Que iba hablando de cosas, de cómo para ella eran ciertas cosas, ¿no? Jessica, yo quería comentarte por lo que has dicho de los memes y demás, que es verdad que a lo mejor como que dentro del sector social, por así decirlo, no nos encaja mucho, pero yo el Ujú. otro día vi una publicación que me salió recomendada en el Explora, que era, si trabajas en una ONG, seguro que te has sentido identificada con alguna de estas, con alguna de estos momentos. Y era como cuando presentas una convocatoria y la plataforma no te funciona. Cosas así que al final no son memes, pero sí es verdad que dices, ostras, yo esto lo he vivido en mi organización, me ha pasado y me puedo sentir identificada. No sé si puede ser otra forma a lo mejor que no sea un meme como tal, pero Mm. sí creo que busca esa conexión. Claro, eso es lo que yo llamo lo del contenido empático. Yo hago mucho contenido de decir, cuando pasas un montón de tiempo editando un reel, lo publicas y tienes 6 visualizaciones, ¿no? Y te quedas así con cara como de decir, y este que lo he hecho, lo he grabado, lo he publicado, no sé qué, tiene 2000. Y dices, vale, ¿qué estoy haciendo mal, no? Es como contenido en el que la gente se ve reflejada, de decir, vale. ¿Por qué situación está pasando mi cliente potencial y cómo puedo conectar con él de la forma como tú indicas? De decir, es que lo ves y dices, es que es mi día a día, ¿sabes? En confianza, ¿vale? Todo lo que sea contar la historia, el detrás de las escenas, el presentar al equipo, que lo puedan ver, eso genera muchísima confianza, porque al final tenéis que tener en cuenta que estamos como muy acostumbrados de las épocas de atrás de que tú vayas a una empresa y veas un logo. Pero en realidad cuando tú te presentas en una oficina, cuando tú te presentas en una tienda, tú ves una persona que es la que te atiende, la que te habla, la que te asesora. Entonces, todo esto de ver a las personas realmente nos genera mucha confianza. Además, ahora que vamos a la era de la inteligencia artificial, ¿vale? Es verdad que ella nos facilita el poder grabar esos contenidos, pero a la misma vez hay un montón de gente diciendo, ¿no? Lo típico de que te llaman por teléfono y te ponen un bot o te ponen a la inteligencia artificial y tú lo que quieres es hablar con una persona. Y estás ahí en espera, ¿no? O dices 20 veces, quiero hablar con un asistente hasta que te ponen con, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Todo lo que sea misión, por qué, como veis aquí lo decáis de nuestro propósito, ¿vale? Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque al final te genera confianza que alguien te diga por qué está haciendo lo que está haciendo. El tema de anécdotas o experiencias, igual. Yo cuento muchísimas cosas, sobre todo en mi estrategia de email. Cada vez que tengo una anécdota con una empresa o tengo una anécdota de algo que me haya pasado, de algo que haya visto, de un contenido que me ha salido en redes sociales, de un email que he recibido, siempre estoy contándole esas cosas y lo derivo a una moraleja o aprendizaje para ellos. Y eso al final conecta un montón, porque es como compartirte un momento de mi vida privada pero que además te está aportando algo útil e interesante. El tema de objeciones, igual, ¿vale? Voy a trabajar, pues si yo sé que a la gente le cuesta donar porque es una donación un poco alta o es una donación mensual que puede ser algo significativo para algunas familias, voy a ver cómo puedo trabajarlo.
pues voy a enseñarles todo lo que podemos hacer con ese dinero. Y entonces se deriva un poco la objeción, ¿no? De decir, ostras, es que para mí a lo mejor supone 20 euros al mes, pero luego fíjate todo lo que pueden hacer con esos 20 euros al mes, ¿vale? El tema de testimonios, ¿vale? Que ya lo hemos hablado, que una persona te cuente el por qué, pues es algo que realmente es muy interesante. El tema de resultados, a mí en general me gusta mucho, pues oye, hemos donado esto para esta causa, ¿qué hemos conseguido? Pues fíjate, hemos conseguido esto, hemos ayudado a no sé quién, hemos hecho que al final toda esa parte también se vea. Y el tema, obviamente, de voluntariado. Aquí os he puesto, ¿vale? Aparte del ejemplo de Kais, os he puesto este de aquí, que al final salían como diferentes personas diciendo que era el hogar para ella. Entonces son diferentes personas que entiendo que son de la organización o del voluntariado diciendo eso en concreto. Si tú conectas con eso, te genera como mucha más confianza, ¿no? Esas personas que están detrás. Cuando nos vamos a autoridad, ¿vale? Os he puesto lo típico. Todo lo que sean menciones, premios, reconocimientos, prensa, obviamente nos va a aportar, pero no es lo único. Si nosotros estamos empezando y de momento no estamos haciendo colaboraciones con nadie, no hace falta. Em, todo lo que sea educativo ya va a generar autoridad. Es decir, si tú me estás hablando de un tema, ya te posicionas como experto de ese tema. Todo lo que sean formaciones, tanto que impartáis como que vayáis vosotros a reciclaros, a seguir aprendiendo, es también interesante, ¿vale? Fijaros que en este caso estaba Plena Inclusión, que ha hecho la foto, ni siquiera de la gente que haya, ha hecho la foto como de esto de aquí, que supongo que será que ha explicado algo en concreto, y ha puesto a la gente a trabajar, ha hecho una foto de un ejemplo rellenado. Pues es tan simple como eso, estoy dando esta formación y estoy ayudando a otras organizaciones a que pues esto era red de accesibilidad, ¿vale? Lo que hemos conseguido, ¿vale? A nivel de resultados, también está generando esa autoridad, porque al final no es lo mismo, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo. En Juegaterapia hicieron como un cinema para esos nenes que estaban ingresados, pues que pudieran tener una sesión de cine y crearon un espacio para que tuvieran como ahí el proyector, una especie de pantalla y pudieran ver una película. Y obviamente todo el tema de voluntariado también genera autoridad. El que estén confiando en vosotros en vez de cualquier otra persona, pues siempre ayuda. Y luego por último tenemos la parte de conversión. Aquí, todo lo que sea beneficios que te puedas llevar tú, ¿vale? Incluso vi algunos, no escogí el ejemplo, pero vi algunas empresas, bueno, organizaciones que estaban publicando contenido diciéndote directamente, oye, tú ayudas a los demás y encima te desgrabas. Pues es un ejemplo de decir, es un beneficio para ti, ¿vale? No solo estás sintiéndote mejor porque ayudas, sino que encima luego con temas de Hacienda te puede beneficiar. También el tema de valores, ¿vale? Pues fijaros aquí, se está encargando el clima, lo estás pagando tú, en este caso Sevilla, pues es una acción que te lleva también a hacer una acción. ¿Cómo puedes ayudar? Que hay muchas veces que a lo mejor piensas que solo es a través de dinero y luego resulta que puedes hacer diferentes cosas. Pues vamos a darle diferentes opciones a la gente. Las causas son las iniciativas por las que estamos trabajando. El fomentar la participación, de que se unan, ¿vale? La concienciación también es algo bastante interesante. Es decir, hay veces que a lo mejor parece que no estamos consiguiendo nada, pero si hemos conseguido que una persona cambie de opinión y vea las cosas de forma diferente y de forma más amigables para el mundo, estamos haciendo algo. Y obviamente el objetivo y su importancia. Incluso aquí, ¿vale? Os puse lo de acaba con el contrato animal, ¿vale? Y tienen como una especie de promoción, por así decirlo, que tú das algo en concreto, ¿vale? Esto es un vídeo, entonces va saliendo como tú das 20 euros y los animales reciben 40, tú das 40 y reciben 80 y va subiendo con los diferentes precios. Y al final te dices, ostras, es que si lo hago ahora, estoy dando el doble de lo que realmente estoy dando para poder ayudarlo. Obviamente no es solo el contenido, ¿vale? También tenemos que comunicar. Entonces, aquí os he puesto el tema de valores. Para mí es súper importante. Me da igual que sea una organización del tercer sector, que sea cualquier otra organización, cualquier otra empresa. Cuando tú dices que tienes unos valores y estás demostrando con el contenido que no son tan importantes, el mensaje se cae. Quizás no sepas exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Pero directamente tú no te generas esa confianza, ¿vale? Seguro que os ha pasado de ver alguna marca y decir, es que me gusta, pero tiene algo que muchas veces es eso. Te ha metido un mensaje contradictorio, tu cerebro ha hecho un clic, no ha sabido identificarlo exactamente, pero no te termina de encajar. Entonces, yo aquí siempre lo digo, si la inclusividad es un valor importante,
comunica con un lenguaje inclusivo. Si la empatía es un valor importante, intenta crear contenido poniéndote los zapatos de otras personas. No te centres solo en alguien en concreto, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ser empáticos y vamos a ver diferentes perspectivas. Si la gratitud es un valor, agradece. Cada vez que te dejen un comentario, oye, pues gracias por compartir, voy a darle un like, voy a algo. Si la cercanía es un valor, responde comentarios y mensajes. Yo no puedo ser una persona cercana y pasar olímpicamente de todo lo que me escribe la gente. Al final son cosas contradictorias que están emitiendo un mensaje. Tenemos el tema de inicios o ganchos, ¿vale? Aquí os he puesto algunas fórmulas, hay muchísimas, pero al final lo que tenéis que entender es que yo lo que tengo que hacer es algo atractivo y que genere curiosidad. Que la gente diga, ostras, esto me interesa, quiero saber más. E intentar que a lo largo de todo el contenido sigan con esa idea de quiero saber más, ¿vale? Entonces aquí os he puesto algunos, ¿no? De por qué todo el mundo está hablando de... Y entonces voy a hablarte de ese tema en concreto. Te genera curiosidad porque dices, ostras, me estoy perdiendo algo que todo el mundo conoce. Si no estás haciendo X, ¿vale? Estás perdiendo Y. Estás perdiendo una oportunidad de contribuir a un mundo mejor. Estás perdiendo la oportunidad de que tus hijos el día de mañana sean más felices, lo que sea. Uno de los grandes errores que cometen cuando acción es el error principal, ¿vale? Lo que os he dicho. Cuando hablamos de errores, la gente normalmente quiere saber para ver si lo está cometiendo o no. No hay nada queme sentimiento que acción o tema que incomoda. ¿Vale? Aquí vamos a introducir el sentimiento que luego vamos a trabajar dentro del contenido para que la gente tenga ese sentimiento. O vas a sentirte así cuando te diga esto en concreto. Así funciona X, así funciona el mundo, así funcionan las guerras, así funciona, ¿vale? Lo que sea que queramos tratar. Esto es lo que pasa cuando tema o acción. O podemos hablar de noticia o novedad, o hablamos de tema en concreto. Yo tampoco sabía lo que era un término desconocido, ¿vale? A la hora de explicarlo. ¿Sabías que puedes acción con X? ¿No? Esto es lo típico de ¿sabías que puedes conseguir que un niño coma en África con 20 euros al mes? ¿Vale? Creencia extendida más problema real o negación y giro, ¿vale? Estos son un poquito más complejos, pero sí que es verdad que podemos, no es una fórmula como tal de frase, pero podemos coger una creencia que la gente tenga y el problema en el que deriva y explicar esa creencia para desmentirla, o podemos hacer una negación y dar un giro total que haga que eso no tenga sentido. Todo esto lo que hace es enganchar, ¿vale? Una vez ya tenemos a esa gente enganchada, la mayor parte de contenidos, aunque dentro del copy puede que hayáis escuchado una fórmula que se llama AIDA, ¿vale? Que es atención, interés, deseo y acción. La que más se ve últimamente en diferentes variantes es la PAS, ¿vale? Que es problema, agitación, solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero que una persona conecte, yo voy a coger un problema que sea importante para mi audiencia, se lo voy a presentar de forma que conecte, que vea que necesita saber más, que vea que le genere curiosidad, que vea que puede contribuir a solucionarlo. Voy a agitarlo porque es un problema. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo puede afectarle a esa persona? ¿O cómo afecta al mundo en general? Y voy a presentarle la solución, ¿vale? Lo que ayuda a eliminar o minimizar el problema, ¿vale? Pues esto, tanto en textos de descripción como en guiones, es una apuesta segura. Incluso dentro de las propias historias se utiliza muchísimo para vender, ¿vale? Una historia por problema, agitación, solución. Si necesitamos en alguna meter dos, no hay problema. Pero al final lo que haces es plantear un problema en concreto, decirle a la persona por qué ese problema realmente hay que solucionarlo y presentarle la solución para que pueda contribuir a ello. Y otra forma muy interesante también es el tema del storytelling. Sobre todo el tema de conexión es muy importante y el contar historias nos gusta. Y aquí vais a ver diferentes opciones de desarrollarlo, pero lo básico básico es darle contexto, es decir, por qué te estoy contando esta historia y qué necesitas a nivel de ambientación para poder tener toda la información y situarte dentro de esa historia. El conflicto va a pasar una cosa, ¿no? Que es el contexto, tú estás viviendo tu vida, de repente hay un punto de inflexión, pasa algo en concreto que te hace tomar acción. Pues vamos a contar ese punto de inflexión, ese momento en el que dices, hasta aquí ha llegado, hay que cambiarlo. Y la resolución, que es lo que pasa, ¿vale? A nivel de final y cómo
puede tener solución, cómo te ha hecho sentir, cómo una moraleja final que te se pueda llevar, qué puedes hacer tú para evitar esta situación, etcétera. Y tenemos el SEO, ¿vale? En este caso, lo que os he dicho del 10 de julio, que van a posicionar los buscadores, no solo es el contenido nuevo que hagamos, es también el viejo. Es verdad que yo no le veo sentido empezar a revisar todo el contenido viejo, aunque haya cosas que nos saltemos a nivel de que estén ya obsoletas, para modificarlo. Pero sí que es importante que por lo menos en los nuevos empecemos a trabajarlo. ¿Cómo se trabaja el SEO? Realmente es exactamente igual que si trabajáramos un blog o que trabajáramos el canal de YouTube. Yo voy a definir las palabras clave de mi contenido, es decir, mi contenido va sobre este tema en concreto, sobre cómo hacer SEO en Instagram. Pues esas son mis palabras clave. ¿Qué es lo que voy a hacer? Añadirlas de forma natural, tanto dentro del propio contenido, me da igual que sean imagen, carrusel o vídeo, porque el algoritmo ya puede leer realmente lo que estamos poniendo en este. Vamos a poner en la descripción y vamos a ponerlo en los hashtags. En los hashtags no voy a poner hashtag cómo hacer SEO en Instagram, voy a poner SEO en Instagram, ¿vale? Pero en el caso de trabajarlo, tanto dentro del contenido como en la descripción, sí que puedo poner eso. ¿Qué más puedo poner? Pues otras formas de buscar eso mismo. Pues voy a poner posicionamiento en Instagram, voy a poner aparecer en buscadores con el contenido de Instagram, cosas que estén relacionadas, no tanto para posicionarlo, sino para fomentar más el posicionamiento, porque si nosotros estamos hablando de un tema en concreto, lo más normal es que digamos diferentes palabras que vayan en relación a ese tema. Si es algo puntual o si solo estoy añadiendo esa frase, pues a lo mejor no posiciona igual que si yo lo estoy metiendo dentro de un contexto. Y luego, el tema de organización, ¿vale? Ahora, sobre todo que llega el verano, es importante organizarse. Entonces, yo siempre os voy a recomendar un calendario de contenidos. Y aquí tenéis el ejemplo de mi calendario de contenidos. En este caso es con una herramienta que se llama Notion, no sé si la conocéis, pero yo aquí tengo todo esto, son las publicaciones que yo voy a hacer dentro de mi cuenta de Instagram. Esto es lo que se ve dentro de cada publicación, ¿vale? En concreto, hoy va a salir esta que veis aquí, que es del 1 de julio. Yo pongo la red social donde se va a publicar, el objetivo que persigo con ese contenido, el formato que va a tener, si es carrusel, si es vídeo largo, si es imagen, si es infografía, lo que sea. La categoría, ¿vale? Que aquí voy poniendo, pues si es un contenido educativo, si es algo más informativo, si es de opinión, si es un contenido hablado, etcétera. Aquí está todo el desarrollo de lo que lleva la propia creatividad. En este caso, en el diseño, ¿vale? Tengo el hueco, pero ahí lo que hago es poner directamente el enlace de dónde está subido el contenido para tenerlo como más a mano. Hago el copy de la descripción. Aquí me pongo especificaciones, es decir, pues acuérdate de no sé qué. Esto es importante que tenga tal diseño, porque todo esto lo voy haciendo con un mes de antelación, entonces para acordarme de cuál es la idea que tenía. El ejemplo, en el caso de que ya tenga un ejemplo. Y anotaciones, ¿vale? Pues fijaros, aprovechar para mostrar una presentación sobre las diapositivas de una estrategia. Ideas, por así decirlo. Y luego el estado. En este caso está programado, yo siempre tengo como idea desarrollada, que es cuando he hecho todo esto, creado, ¿vale? Cuando ya me han hecho la parte de las creatividades o cuando ya lo he grabado, editado, cuando ya está simplemente para publicar y entonces ya pongo programado y publicado, ¿vale? Como veis aquí, pues idea desarrollada, este sin empezar, este creado, ¿vale? Etcétera. Entonces, esto lo que hace es que yo ya sepa lo que voy a publicar, pero que además, si de repente surge algo importante, yo pueda coger esto, moverlo a otro día sin perder toda esa información y crear un contenido nuevo, porque de repente ha salido una noticia que yo tengo que tratar, porque de repente hay algo interesante o porque me han dejado un comentario y quiero responder a ese comentario con un vídeo. No solo eso, también, ¿cómo me voy a organizar? Pues sabiendo de qué hablar, ¿vale? Aquí os he puesto mis herramientas preferidas. Tenemos, fijaros que aquí ya incluso aparece Instagram, ¿vale? A nivel de posicionamiento. Entonces, esta es Answer the Public. Creo que tenías 3 búsquedas diarias con simplemente haciéndote una cuenta gratuita. Yo me voy dosificando para poder tenerlas y utilizarlas. Importante poner español de España, ¿vale? Y aquí yo pongo cualquier tipo de concepto y me sale todas las preguntas que la gente está haciendo en relación a ello. Pero es que luego también abajo me sale como palabras clave de esa palabra junto a otras diferentes. Tenemos las preguntas de Google. Si yo ahora me quiero posicionar en Google,
¿vale? Independientemente de que lo vaya a trabajar con el blog o lo vaya a trabajar con redes sociales, estas preguntas me están ayudando a saber qué está buscando la gente. Por lo tanto, incluso si yo esto las voy abriendo, me van saliendo más sugerencias. Por lo tanto, voy a apuntarme todas estas sugerencias para contenidos. Tenemos también Also Ask, ¿vale? Es similar a esta, pero en este caso creo que también tenemos tres gratuitas al día. En este caso lo hace como si fuera un esquema. Entonces me pone la palabra clave, luego me saca como diferentes opciones y dentro de esas opciones más opciones. Entonces es muy interesante porque yo luego puedo ir ampliando según mi interese y puedo ir trabajando cada vez más preguntas y además lo tengo como todo visual, muy bonito y recogido. Y luego el buscador de TikTok. Muchas veces una tendencia llega a Instagram porque se ha creado, se ha iniciado en TikTok. Por lo tanto, si yo voy ahí, es más probable que me pueda unir a esa tendencia o que pueda hacer algo respecto a, al contenido que se está hablando de ello y por lo tanto me pueda resultar interesante. Pero es que fijaros que tiene la misma sección que tenemos aquí, pero en este caso son preguntas y en este caso son palabras clave. ¿Vale? Y me dice, otros buscaron, yo he puesto inclusividad y fijaros que sale inclusividad polémica, dinámicas para la inclusividad, mujer negra inclusividad, películas de Disney, en reflexión, o otra vez Disney, ¿vale? Pues aquí ya me está diciendo que ha pasado algo con Disney, ¿no? Que se está hablando sobre ello y puedo cogerlo de ejemplo. O que la gente no sabe cómo hacer dinámicas para la inclusividad. Y me está dando opciones, incluso yo puedo inspirarme del contenido propio que está ya dentro del SEO de TikTok. Y para tendencias, ¿vale? Si queréis el tema de tendencias, yo siempre recomiendo estas tres herramientas, ¿vale? Estas Google Trends, yo puedo poner cualquier término me va a decir qué se está buscando en el mundo, ¿vale? En este caso yo tengo aquí puesto España, entonces yo aquí puedo poner cualquier tendencia, darle a explorar y voy a ver gráficas de dónde se está hablando, de qué se está hablando, etcétera. Entonces es una información muy interesante y es de Google, es gratuita, ¿vale? En esto no tenéis nada más que hacer. Incluso fijaros que yo tengo la pestaña de tendencias actuales. No sé qué quiero buscar, pues me voy a tendencias actuales y veo cuáles son las que están ahí. Puedo entrar dentro de las gráficas y demás que tiene cada una de ellas. Dentro de Instagram tenemos los audios del momento, ¿vale? No es que tengamos que utilizar todos esos audios, pero sí que si entramos en esos audios podemos ver los diferentes contenidos que se han publicado y ahí hay muchas veces que podemos identificar tendencias porque hay audios asociados a esas tendencias. O podemos ir, como os decía, a la fuente de la mayoría de tendencias. En este caso es TikTok Trends, ¿vale? Que es una herramienta gratuita, que en este caso es de la parte, digamos, publicitaria de TikTok, pero que puedes acceder sin ningún tipo de problema, no hace falta que hagas campañas ni nada. Y en este caso, ¿vale? Importante buscar aquí, obviamente, España. Tenemos la parte de hashtags que están en tendencia, la parte de canciones que están en tendencias, la parte de creadores que están en tendencia y la parte directamente de vídeos, ¿vale? Que si os fijáis, pues tiene que ver con Popeyes, con Burger King o con crear contenido, ¿vale? O incluso crear, esto parece una tortilla de patatas, pero no lo sé. Entonces, yo ahí puedo ir viendo y lo bueno que tiene es que si yo entro, puedo ver la gráfica. Entonces yo puedo saber a lo largo de los últimos días si esa tendencia va creciendo, si esa tendencia ya se ha estancado o si esa tendencia va decreciendo. Lo más normal es que nos interese cuando esté creciendo, ¿vale? Cuando ya esté estancada, ya hay demasiado contenido y por lo tanto competir va a ser complicado. Cuando está bajando, pues es que ya no, la gente se ha cansado o ya no está el tema en tendencia. Y ahora sí, decidme, preguntas, dudas que tengáis. Pues si queréis, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, podemos o bien abrir micro o si queréis la escribí por el chat y que Jessica la comente. Nada, por mi parte decirte, Jessica, que me ha parecido súper interesante todos los ejemplos que has dado, porque yo creo que podemos sacar como píldoras para poder aplicarlo cada uno al ámbito en el que estemos y me parece al final complicado porque es verdad que como en el tercer sector siempre se tiende mucho o a la urgencia o a Mm. la pena o se juega en esa baza y es como nos ha enseñado bastantes ejemplos que se puede hacer de otra forma. Mm. Claro, al final es eso, que también entendamos, o sea, la pena vende y la urgencia vende, pero al final también muchas veces no es algo tan negativo, sino que a lo mejor puedes hacerlo desde otro punto, decir, oye, la felicidad que te da saber
que en otra parte del mundo con tus 20 euros está haciendo no sé qué, ¿sabes? Entonces es como jugar un poco con todo lo que al final vosotros tengáis de recursos. Mira, Jessica, te traslado por Mm. aquí, ¿vale? Hay una pregunta. Eh, Dice Nélida, mi pregunta es sobre los momentos de parón en Instagram, cuando no publicas por motivos personales o profesionales, si puede afectar a tu comunidad o por el contrario, puedes volver con más fuerza. Hay otra pregunta, pero vamos respondiendo una por una. vale, a ver, ahí lo ideal es no parar, ¿vale? Por eso el tema de organización. Tienes que tener en cuenta que, claro, tú imagínate que yo te sigo. Tú estás publicando contenido, cada vez que publicas contenido, yo le doy like. Y tú desapareces. ¿Qué es lo que pasa? Que yo les sigo dando like al contenido de otras marcas que también me gustan. Y lo que va haciendo tu marca, como no hay contenido nuevo, es perder posiciones. Como si fuera la búsqueda de Google, tú vas bajando posiciones porque no estás publicando y yo estoy interactuando con otras cuentas. Por lo tanto, el algoritmo lo que hace es, estas cuentas le interesan más. Y lo que pasa es que cuando tú vuelves a publicar, yo tengo que ver como mucho más contenido para ver el tuyo. Que es lo que muchas veces pasa de que la gente dice, no, es que ya no me ve la gente, ¿no? Es que has desaparecido y ahora pretendes volver a la posición donde tú estabas, ¿no? La gente ha seguido interactuando cuando tú no publicabas. Entonces, yo siempre, a ver, si es por motivos personales, tienes que parar, tienes que, o sea, para mí la salud mental es muchísimo más importante que cualquier herramienta o que cualquier cosa de marketing. Ahora, si es algo profesional y puedes planificarlo, pues perfecto. Yo me voy de vacaciones ahora en agosto y yo lo que hago es planificar todo ese contenido para yo no tener que mover un dedo más allá de pues entrar y verificar que se ha publicado bien porque las herramientas fallan y para asegurarme y quedarme tranquila. ¿Que no puedo planificarlo? Vale, pues cuando vuelva yo tengo que enfocarme en hacer una estrategia que me ayude con la parte de visibilidad, independientemente de dónde estuviera mi marca. Es decir, aunque mi marca sea súper reconocida, yo tengo que focalizarme por lo menos un mes en visibilidad a saco. Todo contenido que sea visible, si puedo volver con una frecuencia un poquito más alta de la habitual, mejor, ¿vale? Pero que sea fácil de llevar, no que te queme y intentar volver a recuperar y una vez yo ya he recuperado esos resultados, entonces ya volver a, digamos, la normalidad o lo que estuviera haciendo antes, ¿vale? Genial, gracias Jessica. Te paso otro por aquí, ¿vale? Mm. Pregunta Isa, creo que está relacionado con el posicionamiento de Google, ¿vale? ¿Cómo está, en función de cómo está cambiando el contenido, la creación de contenido ahora mismo con ChatGPT, cómo va a afectar esto al posicionamiento entre Google e Instagram? Porque sabemos que muchas veces el SEO posiciona a estas palabras, pues yo que sé, que se están utilizando por parte de ChatGPT de forma tan recurrente, que se nota que los textos, por así decirlo, no tienen tanta concordancia, no están tan bien hilados. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a esto, la creación de contenido en ChatGPT relacionado con el posicionamiento SEO en Google e Instagram? Claro, a ver, aquí si entrenas bien a ChatGPT, puedo hablar como tú y quitar como esas cositas que ya todos vemos e identificamos. Que no lo tenemos aún entrenado y eso, yo siempre le digo que le des tu propio toque, es decir, porque a mí muchas veces yo doy también formación de inteligencia artificial y me encuentro con gente que es que ni siquiera lo cuestiona. Incluso yo el otro día estaba creando un contenido, me puso un porcentaje y yo le dije, ¿de dónde me has sacado ese porcentaje? Me dijo, no, esto es copyright y me lo he inventado. Sí, a ¿Cuánta mí gente le pregunta eso sí. a lo que te está diciendo? Entonces, al final ChatGPT es un asistente en el que puedes apoyarte, que es muy válido, que te ayuda a hacer las cosas más rápida, pero tú tienes que ser la que le dé esa última vuelta a todo y darle tu propio toque. Que aún así copiamos y pegamos. Realmente las directrices de Google dicen que es el contenido que no sea natural, el contenido generado por inteligencia artificial y demás, lo va a penalizar. La realidad es que tampoco, o sea, penaliza el que es como masivo, ¿no? Lo típico, no sé si habéis visto las automatizaciones estas que directamente van a ChatGPT, te crean el contenido, te lo publican en WordPress, no hay nadie que revise, no hay nadie que haga nada y esto está publicando todos los días, 2000 veces al día sin que tú hagas prácticamente nada más que montar esa automatización y pagar, ¿vale? Para que se vaya ejecutando. Entonces, eso sí que lo penaliza. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que estás creando contenido de forma masiva sin que realmente sea real, producido por una inteligencia artificial, eso sí que lo puede penalizar. Pero si tú creas un contenido real, le estás dando un poco tu toque, ¿vale? Y no lo estás haciendo de forma masiva, no tiene por qué afectarte. Genial.
Hay otra pregunta por aquí, te la paso. Las compañeras de Calliope nos preguntan, ¿hasta qué punto sigue siendo interesante el uso de hashtag? Yo a esto sumo que es verdad que como te metes un día en Instagram y te dicen, no, ha cambiado y ahora solo tienes que utilizar 5 hashtags. No, ahora otra vez Mm. 10. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque yo creo que va variando y no hay algo concreto que pueda funcionar. Claro, aquí tenéis que tener en cuenta que los hashtags se crearon para etiquetar contenidos de un mismo tema. ¿Qué ha pasado? Que como en un primer momento nos daban visibilidad, pues hacíamos un popurrí de hashtags, metíamos hashtags como mucho más genéricos, metíamos hashtags que no tenían que ver con el contenido, hacíamos ahí un poco lo que nos daba la gana. Entonces volvíamos loco al algoritmo. Listo, ¿vale? Porque al final, digamos que esos hashtags lo que le está ayudando al algoritmo es entender mejor de qué va nuestro contenido. Si yo estoy poniendo, como cuando se puso de moda el hashtag lentejas, porque fue una broma de estas de diciembre, no sé si os enterasteis, de que un montón de creadores dijeron que tenías que ponerlo para hacerte viral y la gente empezó a poner lentejas en absolutamente todo, pues obviamente no tiene sentido si no estás compartiendo una receta de lentejas o hablando de cuáles son las mejores lentejas para tu receta. Eso no tiene sentido. Si nosotros estamos eligiendo hashtags que realmente tengan que ver con nuestro contenido, sí que funciona, ¿vale? Sí que ayuda al algoritmo a entenderlo mejor y a mostrárselo a las personas adecuadas. ¿Por qué lo han limitado tanto? Si os fijáis, podemos seguir poniendo 30. Eso no lo han cambiado. Pero sí que nos dicen que pongar 5. ¿Por qué? Porque si vas a poner 30, tus palabras clave van las primeras, pero luego voy a meter esta por si acaso, voy a añadir esta porque me encaja, bueno, esta tiene un poco de sentido, voy a poner esta de aquí. Vas añadiendo. Si te dicen 5, tú tienes que coger esos que sí o sí tienen que ver con tu contenido. Entonces, por eso está esa tendencia de decir, o bien no funciona, para que directamente no vuelvas loco al algoritmo con lo que sea que estés añadiendo, o bien pon 3 a 5 porque es como vas a escogerlo súper bien y en general va a tener como mucho más que ver con tu contenido y en el caso de que no lo tuviera, no lo vuelves tan loco que si le pones 30, ¿vale? Entonces, realmente lo que tenemos que pensar es los hashtags están creados para etiquetar contenido. Si yo le pusiera una etiqueta a mi contenido y quisiera que aparecieran esa etiqueta, ¿cuáles serían? Pues esas son las que pongo. Ya está. Genial. Y yo tengo una última pregunta, Jessica, mientras no sé si alguien quiere comentar algo más, voy dejando el chat abierto. Mm. Ahora que estamos en verano y demás, ¿cómo le das tú la vuelta a tus territorios de conversación? Porque entendemos que al final la gente en verano, por así decirlo, quiero como un contenido más liviano, entonces no sé, me pongo en la posición de una organización, pues que, por ejemplo, bueno, no me voy a meter en infancia porque en infancia es verdad que siempre llama más la atención por los niños y demás, pero imagínate que trabaja en CAIS, tenemos muchas entidades de adicciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de contenido a lo mejor dirías tú, vale, pues ahora que está en el verano, que quizás toda una explicación de qué es un proceso terapéutico y demás es como mucho más complejo de llevar, ¿cómo le podrías dar tú una vuelta o cómo le das tú la vuelta a tus territorios de conversación en verano? Si cambias mucho el enfoque o lo mantienes más o menos. Claro, yo ahí siempre suelo decir de hacer lo que llamo contenido tonto, en el sentido de que no requiera que la persona esté como, como pensando o procesando grandes cosas. Entonces, sí que elimino un poco el contenido educativo y a lo mejor le meto más el que te he dicho, por ejemplo, empático, de pues, oye, voy a reflejar una situación en la que pues una persona con adicciones sale con sus amigos y cómo se va a sentir en el entorno, sobre todo nosotros que somos muy dados a la cervecita, al vino y a todas estas cosas, ¿no? Pues cómo le puede afectar o cómo se puede sentir. Porque incluso también conciencia a la gente que no tiene esa adicción, pero que a lo mejor se haya preocupado por investigar un poco por esa persona que sí que lo tiene y que está en su entorno. Vamos a hacer otro contenido que sea como más fresco, ¿sabes? Que sea como más de situarte en ese contexto, más de... Obviamente no quito la parte de conversión, porque sí que me sigue pareciendo importante, pero quizás todo ese contenido educativo lo hago como más adelante, porque es como en esos momentos lo que haces es entrar, ver contenido, pero no quieres pensar, no quieres que te hagan sentir culpable porque no estás Claro. haciendo tal, no quieres... Entonces voy haciendo ese contenido y sobre todo relacionándolo al verano, ¿no? Pues ¿qué puedes hacer este verano por evitar estas adicciones, ¿no? O por mantenerte, cómo vas al festival de tu pueblo o de donde sea y evitas
estas adicciones cuando estás rodeado de ellas, ¿no? Pues todo ese contenido que realmente va más enfocado en la situación actual que tiene, pero sin necesidad de llevarlo a algo pues más. Puedes compartir algo educativo si lo consideras, pero en general la gente lo que quiere es como eso, al contenido rápido, fresco, que te deja una idea que no tienes que pensar mucho y que te lleva a una situación en concreta para tener una emoción y listo. Estupendo, genial. Pues muchísimas gracias. Creo que de momento no hay ninguna preguntita más. Gracias a las personas que habéis asistido. Ha habido más participación, lo que pasa que nos han ido comentando que se tenían que salir en diferentes momentos. Nada, comentaros que la sesión está grabada. También os vamos a pasar las diapositivas que ha utilizado Jessica durante la ponencia para que podáis echar un ojo y aplicar todas estas cositas que hemos estado hablando y que visteis también los perfiles de ejemplo que siempre estaban bien. Y nada, Jessica, a ti darte las gracias por todo el contenido que has compartido y por todas las herramientas que nos va a servir muchísimo. Y sobre todo, gracias por tu tiempo y por tu profesionalidad, que nos ha servido un montón. A vosotras por invitarme. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Adiós.